de filosofía pendiente, ¿no? Yo les había asignado un texto de René Descartes o René Descartes antes de salir al receso estudiantil de Semana Santa. Se llama Meditaciones Metafísicas. Bienvenidos Jordi, bienvenido Givar. Entonces pues yo he hecho la tarea, no sé si ustedes lo hayan hecho. Es un texto bastante interesante en realidad. Por muchas cosas. Yo sé que a algunos la escritura filosófica les puede parecer enredada, complicada, el vocabulario es de pronto un poquito especializado, hay palabrejas que ustedes de buenas a primeras no agarran, no entienden, a veces se requiere un diccionario al lado. Y ojalá fuera solo cuestión de vocabulario, de buscar en el diccionario para encontrar el significado. Muchas veces lo que se requiere es una buena interpretación, leer y releer, hacer relectura, porque pues ustedes saben que la filosofía pues es una cosa a la que hay que dedicarle tiempo. Así como estos fulanos, estos señores, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, se retiraban para reflexionar y luego poner por escrito, bueno, excepto Sócrates, poner por escrito su sistema de pensamiento, pues de la misma manera para uno poder encontrar la lógica dentro de ese sistema, dentro de las ideas de cada autor, hay que dedicarle un buen tiempo. Sobre todo cuando son pensadores tan particulares como este René Descartes. Me comentaba una compañera de ustedes que hizo el intento del ejercicio, leyó unas cuantas partecitas de la primera meditación metafísica y que quedó un poquito enredada. Y es que yo creo que pues esa es precisamente la gracia de este tipo de lecturas. Si fuera fácil, ¿qué gracia tendría, no? Sí, lo que es sencillo, pues ¿para qué? Es más entretenido, es más divertido cuando las cosas que uno se le atraviesan en la vida requieren esfuerzo, ¿sí? Y la filosofía es una cosa de esas. Obviamente, pues yo no me pongo de mamón a ser quisquilloso y a exigir, porque si no todos se rajarían. Pues yo dejo para que cada cual después, si tiene el tiempo cuando salga al colegio, se aventure a leer por su cuenta. Pero la filosofía no es cosa sencilla. Entonces, cuando vayan a confrontarse con el texto, se van a dar cuenta que requiere su tiempo. Para mí sería un éxito si el 60-70% del curso llega, digamos, a la tercera meditación. Son 6. Entonces, no crean que se me olvidó que tenemos esa lectura pendiente. Quiero acá preguntarles sinceramente, ¿cuántos han empezado la lectura del texto? Profe, ¿Mm? o sea, esa lectura es del PDF que su merced envió al grupo de Sí. lo de la filosofía moderna, de lo de René Descartes, ¿sí? No, es un libro como tal. Yo envié, si no estoy mal, 2 cosas antes de Semana Santa. Mm, un PDF que es esto. Pues vengan, les comparto pantalla. Que es un Google Slide. Es algo así como las presentaciones de PowerPoint, pero que maneja Google. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que esto es lo que pues hemos utilizado un poco en la clase como material de exposición. Si lo han adelantado bien, pero yo me refiero a el libro como tal, un PDF de, pienso yo creo que unas 30 páginas, porque las meditaciones metafísicas de Descartes no son tan largas, que es lo que escribió este fulano, este señor, en los años 1600, como dice la salsa. Nació en 1596 Descartes. Entonces es la pregunta, ¿si lo han empezado a leer o no lo han empezado a leer? Pues, profe, como le dije, yo, o sea, la parte en la que dice que se puede dudar de las cosas, Sí, solo eso, pero es que ese hombre no, ¡ey, no! sí, este señor duda de todo, duda hasta de la mamá.
¿Será que mi mamá sí es mi mamá? ¿O será que soy hijo del lechero, de la... Solo me falta poner en duda eso, así poniéndolo en términos coloquiales. Y pues la idea es que no se me desanimen cuando empiecen la lectura del texto. Estoy buscando el que les envié para hacerles memoria. Son 6, ¿cierto? Creo. Ya lo encontré. Entonces yo creo que voy a tener que reenviarlo. Aquí está. René Descartes o René Descartes, meditaciones acerca de la filosofía primera, en las cuales se demuestra la existencia de Dios, así como la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre. En realidad es muy breve, 26 paginitas. Bueno, pues en realidad aquí tenemos una doble paginación, entonces serían 52. Profe, Sí, para que su merced lo puede enviar al grupo otra vez, por favor. listo, permíteme un momento. De una vez lo hago porque lo que no se hace después queda pendiente y uno se le enreda entre las distintas cosas. Voy a descargar. Bueno, pero María Paula ya había leído algo. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que leíste de la primera meditación de René Descartes? ¿Qué piensas de lo que él piensa? Pues, profe, o sea, es pues, o sea, cómo se va de la mano con el video que su merced nos mostró, que pues que él dudaba de todo y no sé qué. O sea, yo me quedé un poquito perdida y sacada y dijo, no voy a seguir leyendo porque es que me estresé y dije, si yo se le va estresada, entonces me enredo más. Y entonces fue como que él decía que uno puede dudar de todo y que todo se puede refutar, que una cosa y que la otra. Y entonces me dio mucha piedra porque, o sea, me estresé. Y entonces yo dije, pues este man solo está diciendo lo mismo todo el tiempo, pero con diferentes palabras. Y pues sinceramente no leí mucho, leí como dos pedacitos y ya, hasta ahí, profe. Yo les he dicho desde un principio, a la filosofía siempre hay que aproximarse con la mente abierta. ¿Mm? No queda nada grabado en la mente, dice Michael. A la filosofía hay que aproximarse siempre con la mente abierta, siempre con esa disposición de tratar de entender un poco o ponerse en el lugar de la persona que está escribiendo, por qué pensaría o por qué escribiría lo que está escribiendo. ¿Sí? La filosofía no les va a dar respuestas, o de pronto lo más aproximado a una respuesta es la solución que encontró tal pensador para un problema en su momento. Pero todos sabemos que como todo, como todas las ciencias, la filosofía también avanza. Entonces, lo que Aristóteles pudo haber propuesto en su momento, que fue una solución en su tiempo, hoy en día ya está descartado. Lo mismo Descartes. ¿Sí? Descartes tiene acá algunas respuestas interesantes sobre cuestiones que se preguntaban los filósofos de la época. Todo esto de que existe el alma, existe el cuerpo, y los seres humanos somos a la vez alma y cuerpo. Él trata de desarrollar una teoría que establece o dice algo así como que en una parte de nuestro cerebro, ¿sí? En la hipófisis, que es una partecita minúscula de nuestro encéfalo, allí supuestamente el alma se pone en contacto con el cuerpo y las sensaciones que captamos a través de nuestros sentidos, de nuestra vista, de nuestro olfato, de nuestro tacto, pasan por nuestro sistema nervioso, llegan al cerebro, ¿sí? Y llegan a ese punto en la hipófisis y por algún motivo puff, se convierten en pensamiento o se convierten en sustancia espiritual y llegan a nuestra mente a través y forman ideas. Eso es un poco lo que plantea Descartes en su momento y esa fue la solución de su época. ¿Mm? Pero obviamente hoy en día nosotros sabemos que la cosa no es así, que es mucho más complejo. ¿Cómo es posible que el ser humano sea un agregado de dos sustancias distintas? ¿Cómo pueden interactuar? ¿Sí? Empezando porque si hablamos que tenemos alma y tenemos cuerpo y los dos están dentro de nosotros, dentro de lo que cada uno llama el yo, sí, digamos en el caso del profe, pues el profe Oscar tiene alma y tiene cuerpo,
y esa alma está de alguna manera en su cuerpo, encerrada en su cabeza, en su encéfalo, en su cerebro y se manifiesta a través de ideas. Si eso fuera así, ¿cómo demonios se establecen relaciones entre las dos cosas? ¿Acaso no pertenecerían a mundos distintos? ¿Sí? El alma siendo inmaterial, espiritual, y el cuerpo siendo mortal, material. ¿Cómo pueden relacionarse? ¿Cómo pueden interactuar? ¿Cómo puede ser esto que decía Platón, por ejemplo, en su momento, de que el cuerpo es la cárcel del alma? Si nosotros, por la intuición más o menos que vemos, incluso se ven los muñequitos animados, que los fantasmas y los espíritus atraviesan las cosas materiales como si no existiesen. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo una cosa material puede encerrar a algo material? ¿Cómo se pueden relacionar? ¿Cómo puede contener una cosa material a algo inmaterial? ¿Cómo puede contener el cuerpo al alma? ¿Cómo podemos garantizar que esa alma no escape de nuestro cuerpo? Bueno, digamos que esas cosas de pronto las pensaba la gente en la época y Descartes estaba obsesionado con ese tipo de ideas y él trató de dar sus respuestas y a eso le dio el nombre de meditaciones metafísicas. Yo sí les digo, pues si ustedes se aproximan con la idea de que este man me va a sacar de la duda y me va a probar que Dios existe, voy a quedar contento, están equivocados. Aproxímense más bien como el que quiere entender lo que pensaba la gente en la época, e incluso como el que quiere reírse, como el que quiere pasar un buen rato hablando con un amigo. Pues yo así lo intento y la verdad me la paso sabroso leyendo filosofía. Pero como sabemos que sí existe un alma, si digamos ese tipo de cosas. Descartes trata de demostrar que existe un alma porque el alma es como aquello inmaterial que hay en el ser humano. Aquello eterno, ¿sí? Así como Santo Tomás trataba de probar la existencia de Dios diciendo que así como hay cosas que pueden no existir, hay cosas que necesariamente existen, de pronto uno podría pensar paralelamente en Descartes, así como hay cosas mortales finitas, tiene que haber cosas infinitas, ¿sí? Y aquellas cosas infinitas participan de la esencia de Dios, estarían hechas un poco como de la misma materia, de la misma sustancia de lo que está hecho la divinidad. Y eso sería el alma en el ser humano. Esta idea de alma viene desde los griegos, desde Platón, ¿sí? Quien decía que en el ser humano pues está precisamente ese dualismo, ese cuerpo y esa alma, y el cuerpo era algo así como el vehículo a través del cual el alma llegaba a este mundo. Y en el alma estaban impresas desde la eternidad todas las verdades y todas las ideas en el ser humano, y la mayor idea era la idea de bien. Y la filosofía nos servía un poco como para recuperar, rememorar todo aquello que habíamos perdido o olvidado, y eso pues era lo que nos garantizaba llegar a la verdad. Esa era un poco la teoría de Platón. Descartes leía mucho a Platón, más que a Aristóteles. Pero bueno, no enredo más la cuestión acá, a través de esto del cuerpo y del alma. Esto es las meditaciones metafísicas, lo vamos a leer. Me daré por satisfecho si veo que ustedes, si compruebo que al menos me llegan a la tercera meditación, ¿no? Pero para, para contextualizarlos un poquito más sobre lo que intenta hacer Descartes en este libro, simplemente les voy a decir que Descartes, en medio de todas las dudas, de todas las crisis que veía en su tiempo, nosotros ya habíamos visto en una clase que en la época de Descartes hubo muchas revoluciones científicas que llevaron a que la gente en el Renacimiento cuestionara cosas tan básicas como el lugar que ocupaba el ser humano en el universo, ¿sí? Cuando se dieron cuenta que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Entonces ese tipo de cuestiones, ese tipo de revoluciones científicas a Descartes lo conmovieron profundamente, como que lo desestabilizaron, el hombre ya no sabía entonces en qué confiar. Si toda mi vida yo había confiado a mis sentidos que me decían que el sol salía por un lado y se escondía por el otro y que el sol se movía y yo estaba quieto, si ni siquiera puedo tener certeza de eso, entonces ¿en qué puedo confiar? Entonces, este señor, como era muy ordenado, dijo entonces, todos los conocimientos de la humanidad
desde los griegos o incluso desde antes de ellos, están basados en meras suposiciones. No hay certeza alguna que nos permita incluso verificar que es el Sol el que gira alrededor de nosotros o nosotros los que giramos alrededor del Sol. Ese tipo de cosas, ¿sí? No hay certeza alguna que me garantice ello. Y en las meditaciones metafísicas habla muchas veces de cómo los sentidos lo engañan a uno como ser humano, cómo algo que uno a veces ve a través de la vista a lo lejos se aparece como algo infinitamente pequeño, ¿no? Digamos una estrella cuando nosotros la vemos en el firmamento, ¿no? Los primeros seres humanos, quién sabe qué se imaginarían de las estrellas, pero las veían allá colgadas, esos punticos incandescentes, brillando, y tal vez pensarían que eran cosas mínimas, pequeñísimas, o de pronto, hasta de pronto intuían que eran grandísimas, solo que estaban muy lejos. Pero si se dan cuenta, si uno se confía solo de los sentidos, pues los sentidos lo engañan a uno. Si uno ve la estrella y dice, pues se ve allá a lo lejos, se ve pequeñita, yo creo que es más grande mi bicicleta que tengo aquí al lado, pues obviamente uno está fallando, el razonamiento no es el correcto. Descartes desconfiaba de los sentidos. Y entonces él dijo, así como la mayor parte del conocimiento está construida sobre la evidencia de los sentidos, sobre cosas que no hemos verificado a través de un método, si son correctas o no, es necesario entonces poner todo eso en duda, si queremos llegar a un conocimiento verdadero. Porque él estaba cansado de que un filósofo le dijera una cosa, otro filósofo le dijera otra, de que no se tuviera, o que no se tuviera, perdón, una certeza absoluta sobre lo más mínimo. Entonces él dijo, no, me mamé esto, yo quiero construir un sistema en el que desde un principio, desde la base, tenga certeza. Y pues él entonces empezó a reflexionar, empezó a pensar, a dudar de todo, que es lo que hace en la primera meditación, ¿sí? Esa es la primera meditación de Descartes, es como, voy a dudar de todo. Ya es cuando María Paula dice que se estresa. Pero en cambio, si ella se estresa, yo en cambio, pues me divierto, pues pienso, los invito a que se diviertan un montón. Es que es increíble lo que él dice. Él incluso duda de poder distinguir entre uno estar despierto y estar dormido, que es lo que yo les decía hace algunas clases antes de Semana Santa. Hasta allá llega, imagínense, es decir, se puede poner todo en duda. Hasta puedo poner en duda que yo esté dando esta clase en este momento, de pronto yo estoy soñando, de pronto yo estoy soñando que estoy preparando la clase del 11 y de pronto son las 4:30 de la mañana y tengo una pesadilla y estoy en una pesadilla soñando que les estoy dando clase a ustedes. Y ahorita va a sonar el reloj y me va a levantar Todos y me estamos voy. en un sueño. Algo así, sí, sí, es como el argumento de Matrix, estamos en una Matrix, estamos en una realidad simulada, lo que vemos no es real, de pronto estamos conectados a través de una máquina, una supercomputadora que nos proyecta un montón de ilusiones que nos hacen sentir dolor y placer, ¿sí? Esta cuestión de Matrix es inspirada en René Descartes, por ejemplo. Entonces Descartes empieza su primera meditación poniendo en duda todo, incluso que haya alguna diferencia entre estar despierto y estar dormido, ¿sí? Eso en filosofía es lo que se llama el argumento del sueño. ¿Sí? Es un argumento un poquito rebuscado, es demasiado radical, es casi como cuando ustedes leían Pirrón que decía que no se puede dar ninguna opinión válida sobre nada, el escepticismo puro un poco, no se puede saber nada y Descartes entonces asume un poco esa postura. Pero si bien Descartes asume esa postura en un principio, de dudar de todo, llega a un principio que le parece, de esto no puedo dudar, y a partir de eso empieza a dar respuestas. Y lo curioso es que cuando empieza a dar respuestas como que se va volviendo más enredado de entender y a mí me parece que se va volviendo incluso un poquito más aburrido. A mí me encanta esta primera meditación porque dice esas cosas y como que yo digo, de verdad Descartes, hermano, usted está como loquito, ¿no? Pero me parece increíble. Entonces les voy a leer algunas cositas de acá de Descartes que me parece que son geniales del hombre. Dice, estaré soñando ahora, mis ojos ven claramente el papel en que escribo. Muevo la cabeza a un lado y a otro con perfecta soltura. Levanto el brazo y me doy clara cuenta de ello. Todo esto me parece mucho más distinto y preciso que un sueño. No, no estoy soñando. Pero pienso con detenimiento en lo que en este momento me pasa y recuerdo que durmiendo me frotaba los ojos para convencerme de que no estaba soñando y me hacía las mismas reflexiones que despierto me hago ahora. Eso me ha ocurrido muchas veces. De aquí deduzco que no hay indicios por los que podamos distinguir netamente la vigilia del sueño. No los hay. ¿Y por qué no los hay? Me pregunto lleno de extrañeza
¿Será un sueño la vida? Y estoy a punto de persuadirme de que en este instante me hallo durmiendo en mi lecho. Supongamos que dormimos y que todas esas particularidades como la de levantar el brazo, mover la cabeza y otras semejantes no son más que ilusiones. Pensemos que nuestro cuerpo tal vez no es como lo vemos, y a pesar de esa suposición y de ese pensamiento tendremos que confesar que las cosas que durante el sueño nos representamos son a la manera de cuadros, de pinturas, que no pueden estar hechos sino a semejanza de alguna cosa real y verdadera, y por lo tanto esas cosas generales, una cabeza, unos ojos, unas manos, un cuerpo completo, no son imaginarias sino reales y existentes. Bueno, este es un fragmento de la primera meditación precisamente, donde él pone este argumento del sueño. Quizás simplemente todo es un sueño. Y así hay varios fragmentos en el texto de Descartes. Les voy a compartir otro que me parece ya demasiado. Esto es como, este señor estaba loco. Él dice lo que yo les había comentado en un principio. Hay que dudar de los sentidos nos pueden engañar. Y entonces hay un pasaje muy famoso en las meditaciones, esta sería la meditación segunda, ¿sí? En el que ya se va al extremo y dice algo así como lo siguiente. Supongamos que yo estoy en mi habitación o estoy en la sala de mi casa y desvío la mirada y miro a la calle y veo unos señores pasando, unos fulanos cualquiera, ¿sí? Con unas capas o con unos sombreros, vestidos a la manera de la época. ¿Qué me garantiza a mí que estos señores son de verdad personas? ¿No podrían ser de pronto algún tipo de robots con resortes y demás disfrazados de seres humanos? Entonces, pues él ya se va al extremo como de dudar de todo hasta ese punto. Pero a mí me parece pues en medio de todo bastante llamativo. Les voy a leer esta parte, que es justamente ese fragmento, y ya pasamos a recordar quién era Descartes. Dice, si miro por una ventana y pasan por la calle algunos hombres, así como no vacilé para decir que veía la acera, tampoco vacilo para decir ahora que veo hombres. ¿Y qué veo desde esta ventana? Sino sombreros y capas que pueden cubrir máquinas artificiales movidas por un resorte, pero juzgo que son hombres y comprendo, por el poder de juzgar, que reside en mi espíritu lo que quería conocer por mis ojos. ¿Sí? Entonces, básicamente, suena un poco como argumentos extremos, ¿no? Pero el llamado de René Descartes es a desconfiar siempre de los sentidos o del conocimiento, de la información que nos llega pues a nosotros a través de los sentidos. Y esto hace parte de una corriente filosófica de pensamiento del que él es el máximo representante, que se llamó racionalismo. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Falta definir una fecha posible para algún quiz o algún control de lectura sobre las meditaciones metafísicas. Les recuerdo, vayan leyéndolo para que no los agarre sobre el tiempo. Es necesario. Sí, probablemente René se chiflaría cuando leyera todas estas noticias sobre el colisionador de hadrones y lo que están haciendo en el CERN y las partículas elementales subatómicas que están investigando hoy en día. Pero así son los filósofos un poco. Entonces les hago el llamado, les hago la invitación. Lean, muchachos. ¿Y yo por qué me pongo de mamón con esto? Porque esto les va a ayudar. La filosofía sirve mucho para desarrollar la lectura crítica. ¿Mm? Si ustedes pueden con René Descartes, yo creo que fácilmente van a poder con una prueba saber, o no les va a dar tan duro. Entonces, pues sí, es como tan básico como eso. Muchos estudiantes se decepcionan en sus resultados en la prueba y demás, se conflictúan con eso, pelean pues con la educación que han recibido, con los docentes y demás. Pero pues, ¿qué esperan ustedes si durante todo un proceso, un bachillerato, no han hecho lectura? ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan que les vaya una prueba saber 11? ¿Mm? Entonces, por eso la invitación a que lean. Así ustedes digan, uy, esta filosofía de René Descartes, ¿a mí de qué me sirve en la vida? Pues sí, a uno de qué le sirve en la vida pensar que de pronto todo esto es un sueño. Vaya usted a una entrevista de trabajo y dígale a su posible futuro empleador eso y no lo vuelven a llamar, lo meten de derecho a un manicomio tal vez. Pero lo que yo quiero decir es, Lo que, profe, señor, lo que hace la filosofía de René Descartes es volvernos locos.
más bien como familiarizarlo a uno con, ¿cómo decirlo? Pues con los inicios de la filosofía, que es esa capacidad de asombro de poner todo en duda. Eso es lo que él buscaba, de cierta manera. René Descartes y el genio maligno, ¿no? Porque también se inventó esta cuestión del genio maligno, eso lo van a encontrar en una de las meditaciones también del documento que les envié, pero no me adelanto más con ello. Para retomar entonces toda esta cuestión de Descartes, yo no sé, ustedes me recordarán, si antes de salir a vacaciones de Semana Santa ustedes habíamos visto un pequeño video sobre Descartes, de estos de Unboxing Philosophy, de los de YouTube. Voy a compartirles el... Aquí está. Me recordarán, profe, ¿lo vimos? ¿No lo vimos? Que haber descubierto cada vez más mi ignorancia. Al acabar la escuela, que jamás han visto nada. El método. ¿Sí lo vimos o no lo vimos? No, profe, el que vimos fue el genio maligno, que estaba en inglés. Sí, listo. Entonces voy a proyectar un video del canal que siempre recurro, Unboxing Philosophy, se los recomiendo. Y este otro de Adictos a la Filosofía también es buenísimo. Ese se los compartí antes de... Entonces vamos a seguir repasando a Descartes. ¿Por qué le dedico tanto tiempo a Descartes o a Descartes? Porque es un antes y un después y es de los filósofos como más citados dentro de la historia de la filosofía. Entonces vamos con la primera parte del video. Me confirman si hay buen audio, si ahí se queda colgado el video o no. ¿Listo? A Descartes le tocó vivir una época de grandes cambios. La Iglesia se había dividido debido a la reforma de Calvino y Lutero. Había conflictos entre católicos y reformados o protestantes. Se limita el ámbito de la religión. La Biblia ya no es el libro con todas las respuestas. Por otro lado, se había producido una revolución científica. No sé si os habéis enterado, pero resulta que la Tierra no está estática y firme en el centro del universo, sino que somos nosotros los que estamos por ahí flotando por el universo alrededor del Sol. Por si fuera poco, Kepler desmonta algunas ideas fundamentales de la física aristotélica. Se intenta matematizar el universo. Galileo propone un nuevo método científico. Como veis, nos encontramos en una etapa de gran inestabilidad intelectual. No sabemos en qué podemos creer y en qué no. Este es el contexto que vive Descartes. Cuando acabó el colegio estaba profundamente desorientado, dice. Me encontré tan perdido entre tantos errores y dudas que me parecía que al tratar de instruirme no había conseguido otro provecho que haber descubierto cada vez más mi ignorancia. Al acabar la escuela, Descartes decide recorrer el mundo. Decía que es bueno viajar para conocer las costumbres de los pueblos y así poder juzgar mejor nuestras propias costumbres sin calificar de ridículo e irracional todo lo que sea contrario a nuestras tradiciones, como creen aquellos que jamás han visto nada. El método. Descartes se propuso crear un método que nos permita conocer con el rigor típico de los procedimientos geométricos. Logró elaborar un método de conocimiento que consta de 4 reglas. La primera regla es la evidencia. Solo aceptaré como verdadero aquello que se me presente como claro y distinto. Por algo claro, Descartes se refiere a algo que se presenta directamente a nuestro entendimiento sin intermediarios que puedan conducirnos a error, como por ejemplo las matemáticas, que son algo muy claro. Cuando el profe de matemáticas explica trigonometría o una ecuación diferencial, no hay más que ver la cara de los estudiantes para saber que es un saber muy claro. Bueno, quizá vosotros no lo veis tan claro, pero es claro porque es exacto. Además de claros, los saberes tienen que ser distintos. ¿Qué quiere decir Descartes con saberes distintos? ¿Distintos de qué? Descartes se refiere a que sean saberes que no se puedan confundir con otra cosa, que sean simples y nítidos. La segunda regla es el análisis.
Este consiste en dividir nuestro objeto de estudio en tantas partes menores como sea posible para así poder resolverlo mejor. La tercera regla es la síntesis. Conducir con orden mis pensamientos, comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco como a través de escalones, hasta el conocimiento de los más complejos, dando lugar a una cadena de argumentos que iluminen los nexos del conjunto. Se trata de crear una cadena de razonamientos que van desde lo más sencillo hasta lo compuesto y que no pueden dejar de tener una correspondencia con la realidad. Por último, hay que enumerar y revisar los pasos individuales que hemos dado. Mediante esta revisión nos aseguramos de no haber cometido ningún error. La duda metódica. Una vez creado el método, Descartes lo aplica al saber tradicional. Lo que Descartes hace es poner todo el saber tradicional bajo el paréntesis de la duda. Lo va a golpear con su método para comprobar si resiste y realmente es un saber certero, o por el contrario se cae, en cuyo caso habrá que rechazar este saber tradicional y buscar algún cimiento sobre el que asentar el conocimiento. Buena parte del saber tradicional está basado en la experiencia sensible, en lo que vemos, en lo que percibimos. ¿Cómo es posible considerar como cierto e indudable un saber que se origina en los sentidos si estos a veces nos engañan? ¿Nunca os ha pasado que vais tranquilamente por la calle y se os aparece un dragón, que luego resulta que no era un dragón, que era un unicornio? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pero a veces sí nos engañan. Fijaos en esta foto. Seguro que algunos os estáis asustando. Fijaos bien, no es más que un señor sin pelo que está consultando su móvil. Como acabamos de comprobar, los sentidos a veces nos engañan, así que no vamos a aceptar que las cosas sean tal y como nos las representan los sentidos. Otra parte del saber, dice Descartes, se fundamenta en la razón y en su poder discursivo. Sin embargo, tampoco este principio parece totalmente certero, ya que en ocasiones nos equivocamos a la hora de razonar. Imaginemos que razono del siguiente modo. El amor es ciego, Dios es amor, luego Dios es ciego. A veces, sin darnos cuenta, razonamos de forma incorrecta, dando lugar a lo que conocemos como paralogismos. Por tanto, tampoco nos vamos a fiar de la razón discursiva para justificar el saber tradicional. ¿Y qué hay del saber matemático? Este sí que parece indudable, ¿no? 2 más 2 suman 4 en cualquier circunstancia y en cualquier estado. Descartes tampoco se conforma con el saber matemático. Dice: imaginaos que existe un genio maligno y engañador que, mofándose de mí, me lleva a considerar como evidentes cosas que no lo son. Como vemos, parece que nada se resiste a la duda cartesiana. Cuando Descartes duda de todo, no está imitando a los escépticos, pues estos suspenden el juicio, mientras que el plan de Descartes es todo lo contrario: conseguir algún fundamento que se resista a toda duda. Y lo encuentra del siguiente modo: aunque quería pensar que todo era falso, era por fuerza necesario que yo fuese algo. Y al observar que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan sólida, que no eran capaces de conmoverla ni siquiera las más extravagantes hipótesis de los escépticos, juzgué que podía aceptarla sin escrúpulos como el primer principio de la filosofía que yo buscaba. Por fin encontramos la primera certeza que estábamos buscando. Descartes ya sabe que él es una sustancia que piensa, res cogitans, y por tanto existe. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que haya algo más en el mundo aparte de la res cogitans? ¿Qué otras ideas se presentan con el mismo grado de evidencia? Descartes en este punto tropieza con la idea innata de Dios. Él estaba de acuerdo con la prueba ontológica de San Anselmo de Canterbury. Decía que no es posible tener la idea de Dios sin admitir al mismo tiempo su existencia. Tiene que existir, ya que de lo contrario no sería el ser más perfecto. Puesto que es sumamente perfecto, tiene que ser veraz, así que podemos despreocuparnos y tener confianza en nuestras facultades. Dios es como un sello de garantía. Si es infinitamente bueno y veraz, no nos va a dar facultades que funcionen mal, pues son obra suya. Gracias a Dios, la res infinita, puedo confiar en que el mundo sí existe. Res extensa. Así es como Descartes fundamenta la realidad en su totalidad. Pregunta: ¿cuáles son las 4 reglas del método de Descartes?
Hasta allí. ¿Cómo les fue con el video? ¿Sí se escuchaba bien? ¿Sí transmitía bien? Señor. Listo. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de esta primera parte. Importante, pues la explicación del canal en el video parte de lo que Descartes utilizó o propuso como reglas para llegar al conocimiento verdadero, que es lo que se denomina las reglas del método. De hecho, en la historia de la filosofía es el discurso del método el libro más conocido de René Descartes. Pero nosotros vamos a leer las meditaciones metafísicas, que me parece que es más interesante y pues tiene ahí como el principio de su filosofía, que es este famoso pienso, luego existo, pienso, entonces soy, que yo había explicado en algún momento. ¿Por qué Descartes considera que esto es algo de lo que no podemos dudar? Si alguno lo recuerda. ¿Cuál era el razonamiento que él daba para determinar que esto es la verdad que él buscaba dentro de su sistema filosófico? ¿Cómo entiende Descartes este pienso luego existo? ¿Será que si dejamos de pensar entonces dejamos de existir? ¿O qué quiso decir con esto? No me gusta cogerlos a mansalva, pero vamos a ver si están despiertos. Jordi o Michael. Profe, es que pues en sí, o sea, la pregunta es difícil. ¿Por qué? Porque pues dice que si dudo, o sea, si yo dudo de algo, existo. Ujú. Pero si no llego a dudar, o sea, si no tengo ninguna duda y sé que todo es como me lo pintan, pues dejaría de existir y eso pues no tiene todo el sentido. Bueno, es una interpretación. Es decir, que necesariamente para existir hay que dudar, según lo entiende usted, Michael. Pues sí, algo así. Pero por eso, o sea, me equivoco porque pues obviamente no estoy dudando de nada, por ejemplo, ahora, y pues no deje de existir. Es por eso, Claro. o sea, en parte sí y en parte no. Bueno, empezó bien Michael con la cuestión de la duda, pero la conclusión a la que llegó no está del todo de acuerdo con Descartes. Se perdió ahí un poquito, pero ahí va bien. ¿Quién quiere ayudarnos para aclarar esta idea? Pues, profe, partiendo también un poquito de Michael, pues por lo que entiendo un poquito del video y más lo que ya teníamos un poquito. O sea, pues como él dudaba de todo, o sea, pues él como él dijo, él puso todo en duda. Y pues ahí es, por eso es que la frase pienso, luego existo toma sentido, porque él pensó en todo y dudó de todo. Y al llegar a es la parte de la existencia, o sea, no entendí muy bien en la parte que él se da cuenta que o sea, el ser como tal, su existencia, es cierta, o sea, de eso sí no puede dudar. Esa es la parte que me queda un poquito por entender, pero entonces, claro, al entender que él sí existe, eso es lo único y por eso es que él ya existe. O sea, tiene que haber duda para saber que sí existimos, porque él tiene que, ay, ¿cómo expresarlo? Tiene que tener argumentos y darse cuenta de que las cosas sí pueden existir o no pueden existir, o es una realidad o cualquier cosa, pero en sí, sí, no sé, esa parte sí la tengo un poquito, pues, confundida, pero pues, o sea, eso, o sea, él sí se dio cuenta que él como ser sí existe, entonces por eso ya existe y ya es una duda, pero entonces hay varias cosas que pues para él se pueden dudar y tal vez sí exista o no exista, no sé si me enredé más o no sé. No, está bien, está bien. Ah, él empieza con una duda radical, dudando de todo, poniendo todo en discusión, ¿sí? Particularmente lo que nos llega a través de los sentidos, ¿no? Porque nos pueden engañar. Se puede dudar de todo, se puede dudar de la existencia de las cosas exteriores, por ejemplo. Eh, pero él dice en algún momento, no puedo dudar que estoy dudando, y si estoy dudando es porque estoy pensando, ¿sí? La duda es algo así como una expresión del pensamiento.
Si hay duda es porque hay un sujeto pensante, cogitante, de cogito, que es una palabra latina que quiere decir pensar, pensamiento. Si hay duda es que hay un sujeto que está dudando, que está pensando, ¿cierto? Entonces, eso sí no se puede poner de ninguna manera en discusión. ¿Mm? Existimos en la medida en que pensamos, no necesariamente en la medida en que dudamos, porque la duda es una expresión del pensamiento. Pero en la medida en que todos somos sujetos pensantes, existimos. Entonces pienso, entonces existo. Esa es la máxima cartesiana, que en realidad, si se dan cuenta, no es tampoco tan enredada como la quieren hacer parecer, no es algo tan elevado, pues es algo tan obvio que uno a veces como que le da tantas vueltas que termina confundiéndose más. Decía un pensador, bueno, un filósofo, más bien escritor, lo más profundo es la piel, decía Paul Valéry. A veces lo más difícil de comprender para nosotros es lo que nos resulta de pronto más obvio y más superficial. Existimos en la medida en que pensamos, de eso no podemos dudar. Si hay duda es porque alguien está dudando, luego pues no puede haber un pensamiento por ahí solo si no hay un sujeto que tenga esa idea. ¿Listo? Y ese es el principio de Descartes. Entonces, eh, estoy buscando la parte en las meditaciones metafísicas, me parece que es en la meditación segunda en la que él propone esto. Voy a buscarlo en el libro de filosofía que yo manejo. Uy, perdón, estoy hablando tan feo. Que yo manejo, que ahí está más claro este fragmento en el que se plantea la duda metódica y el pienso luego soy o el cogito ergo sum, que pues me parece que es importante que lo tengamos claro porque pues es de esas máximas filosóficas, casi como es de esas frases célebres de la filosofía que uno encuentra en todas partes, ¿no? Mm, entonces les voy a leer, es un poquito extenso, pero yo creo que acá podemos terminar de redondear esta idea. Quiero ver quién escribió acá en el chat, tiene mucho sentido, listo. Dice, hacía tiempo que había advertido que en relación con las costumbres es necesario en algunas ocasiones seguir opiniones muy inciertas tal como si fuesen indudables, según he advertido anteriormente. Pero puesto que deseaba entregarme solamente a la búsqueda de la verdad, opinaba que era necesario que hiciese todo lo contrario y que rechazase como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de comprobar si, después de hacer esto, no quedaría algo en mi creencia que fuese enteramente indudable. Es decir, él buscaba aquello de lo que no le quedara la más mínima duda y solo en eso podía confiar, podía entregarse. ¿Listo? Así pues, considerando que nuestros sentidos en algunas ocasiones nos inducen a error, decidí suponer que no existía cosa alguna que fuese tal como nos la hacen imaginar. Y puesto que existen hombres que se equivocan al razonar en cuestiones relacionadas con las más sencillas materias de la geometría y que incurren en paralogismos, juzgando que yo, como cualquier otro, estaba sujeto a error, rechazaba como falsas todas las razones que hasta entonces había admitido como demostraciones. Y finalmente, considerando que hasta los pensamientos que tenemos cuando estamos despiertos pueden asaltarnos cuando dormimos, sin que ninguno en tal estado sea verdadero, me resolví a fingir que todas las cosas que hasta entonces habían alcanzado mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. A mí me parece muy bonito en realidad. Pero inmediatamente después advertí que, mientras deseaba pensar de este modo que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Ahí está. Y dándome cuenta de que esta verdad, pienso, luego soy, era tan firme y tan segura que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de hacerla tambalear, juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que yo indagaba. Listo. Con este contexto se entiende un poquito más lo que quiso decir Descartes cuando decía pienso, luego existo, cogito ergo sum. En realidad todos existimos en la medida en que todos pensamos, no necesariamente en la medida en que todos dudamos, ¿sí? La duda fue como el recurso que utilizó Descartes. Es un medio, no es el fin. No es que Descartes quisiera sembrar la duda en todo el mundo, porque imagínense cómo podría funcionar una sociedad, cómo podríamos nosotros llevar una vida
si dudáramos de todo, si dudáramos del pie, de las baldosas, del techo que tenemos sobre nuestras cabezas, del cielo que vemos con nuestros ojos? ¿Cómo podríamos? Sería imposible, nos volveríamos locos, ¿sí? Lo que me parece interesante de Descartes es que él estuvo dispuesto un poco a seguir esa senda por un momento, ¿sí? A suprimir todo lo que creía, y yo no sé cómo no terminó perdiendo el juicio, pero eso no era el objetivo de él, hacer un desorden que nadie pudiera arreglar. No, el objetivo de él era hacer ese ejercicio para encontrar algo así como esa pepita de conocimiento que le permitiera construir sobre eso todo lo que él quería, como el puente para llegar hacia la verdad, por decirlo de cierta manera. Y fue ese pienso luego soy. ¿Queda más claro después de este contexto, muchachos? ¿Sí? La duda es una expresión del pensamiento. Y si pensamos es porque hay un sujeto que piensa. Si hay un pensamiento, si hay pensamiento es porque, si hay dudas es porque hay un sujeto que piensa, luego existimos en la medida en que pensamos. Eso no podemos dudar. Listo. Entonces, si se dan cuenta, la filosofía de Descartes parte de lo que se podría llamar el yo. El yo. Y yo podría ponerle la pregunta típica en filosofía: ¿quiénes son ustedes? No quiénes, o más bien, ¿qué son ustedes? ¿Sí entienden la diferencia entre decir quién soy yo y qué soy yo? Yo puedo decir, ¿quién soy yo? No, pues yo soy un profe, trabajo en la Escuela Normal de Junín, soy sociólogo, soy hijo de Flores Mirogamba y doña Blanca Lilia Barón, tengo una gatica, tal cosa. Ese soy yo. Pero si cambiamos la pregunta, en lugar de quién soy yo a qué soy yo, pues ahí ya es un poquito distinto el ejercicio. Yo podría preguntarles en este momento, digamos, Sofía, ¿qué es usted? Ay. Julián, ¿qué es usted? Un ser vivo. Bueno, listo. Esa es una buena respuesta, sobre todo por esa primera parte. Un ser pensante, muy bien. Dice Descartes en algún punto de las meditaciones metafísicas, soy una cosa que piensa. Y eso en latín es lo que se denomina res. Pues no es la res del ganado, res es cosa en latín. Entonces René Descartes decía, en el mundo existen distintas cosas. Existen la res cogitans, que es la cosa pensante, y está la res extensa, que es algo así como las cosas materiales, como el cuerpo, las cosas exteriores. La res cogitans es algo así como el alma. ¿Listo? El chiste así como de cajón es la res cogita. Pero bueno, eso está en un video de YouTube que por ahí pillé alguna vez. No sé si lo entiendan. Estoy buscando esa parte de las meditaciones metafísicas donde define de manera tan bonita qué es él. ¿Qué es él? Él dice lo que les comentaba. Soy una cosa que piensa, soy una cosa que odia, que siente, que duda, que se apasiona. Lo que me gusta de esa definición es que cuando Descartes habla del pensamiento no lo entiende como esa cosa fría y racional que a veces nosotros nos imaginamos, sino incluso incluye dentro del pensamiento, entre comillas, las emociones. A ver, ¿dónde es que estaba? Creo que es la meditación cuarta o tercera. Permítanme un momento mientras busco este. Listo, les voy a compartir pantalla. Voy a seguir insistiendo en la importancia de la lectura. Si no leen ustedes, pues entonces leemos acá entre todos. Pero leer es fundamental. Cumplo con mi deber con invitarlos a la lectura. Entonces, alguien nos va a acompañar leyendo. ¿Ven la pantalla que yo veo? ¿Ven que estoy compartiendo pantalla con ustedes? El texto. ¿Lo ven, muchachos?
¿Me confirma alguien? Sí, profe. Sí. Listo. ¿Quién quiere leer? ¿Quién nos colabora? Yo. Listo. Desde la pregunta retórica, ¿qué soy entonces? Lo escuchamos, Julián. Bueno, ¿qué soy entonces? ¿Una cosa que piensa? ¿Y qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Sin duda no es poco. Si todo eso pertenece a mi naturaleza, ¿y por qué no habría de qué pertenecerle? ¿Acaso no soy yo el mismo que duda casi de todo, que entiende? Sin embargo, ciertas cosas que afirma ser esas son las verdaderas, que niega todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, aún contra su voluntad, y que siente también otras muchas por mediación de los órganos de su cuerpo. ¿Hay algo de esto, que no sea tan verdadero como es cierto que soy, que existo, aún en el caso de que estuviera siempre dormido, y de que quien me ha dado el ser empleará todas sus fuerzas en burlarme? Hasta ahí. ¿Hay alguno de esos? Bueno, Listo. Más o menos esto es como la definición de lo que, de acuerdo con Descartes, es él. Una cosa que piensa, una res cogitans. Muy buena su definición, Julián, cuando usted planteó que usted es un ser vivo. Digamos que ahí ya es tan mínima esa definición que es posible que no haya ninguna contradicción. Si todos somos seres vivos, ¿quién lo va a negar? Al menos que queramos ponernos como Descartes a dudarlo todo, pero pues supongamos que a partir de esta definición ya se puede construir algo más. Pero bueno, hay que dar la invitación para continuar con Descartes. ¿Qué le hizo pensar este texto, Julián? En términos filosóficos. O alguien que nos ayude, de los compañeros que están conectados, que han sobrevivido a la duda metódica. Bueno, si no hay más pues apreciaciones sobre esto, de nuevo, queda la invitación para leerlo. La invitación no es, más los voy a invitar de tal manera que no se van a poder negar. Voy a sacar nota. Pero bueno, ahí quedamos de momento con esto de las meditaciones. Vamos a continuar con la segunda parte de la explicación sobre la filosofía de René Descartes. ¿Me confirman si están viendo la pantalla con el video en YouTube? Sí, listo. Entonces, continuamos. En el anterior vídeo presentamos el método de Descartes, la duda metódica, y vimos cómo Descartes llega a la conclusión de que existen tres sustancias. La primera sustancia que encuentra es la res cogitans. Esto quiere decir en latín la cosa que piensa. Descartes nos describe en la tercera meditación el ejercicio que llevó a cabo antes de encontrarse con la res cogitans. Es sencillo. Si queréis lo podéis intentar en vuestras casas. Tenéis que cerrar los ojos, taponar vuestros oídos y bloquear los sentidos. Y apagad el móvil. El siguiente paso es que converséis con vosotros mismos. Esa voz interior que escucháis sería algo así
como lo que Descartes identificó con la res cogitans. Descartes se da cuenta de que si piensa, entonces tiene que existir, pues pensar está implícito en el existir. Una de las razones por las que Descartes justifica la existencia de Dios es que aceptó el argumento ontológico de San Anselmo de Canterbury. Hay una segunda razón que pasamos a presentar ahora. Para explicarlo, debéis saber que Descartes creía que existen tres tipos de ideas. Por un lado tenemos las ideas adventicias, que son aquellas que vienen de fuera, cosas que percibimos a través de los sentidos. Por ejemplo, un árbol, un animal o una señora con una bolsa de Carrefour en la cabeza. Todas estas ideas son adventicias, es decir, vienen de fuera del sujeto. En segundo lugar, nos encontramos con las ideas facticias, que son las que construimos con nuestra imaginación. Por ejemplo, un unicornio, que es un ser que nos hemos imaginado, lo hemos construido con nuestra mente, pero no existen en la realidad sensible. Y por último, Descartes cree que existen las ideas innatas. Son ideas que se encuentran en el sujeto, pero no porque él se las haya imaginado o porque las haya percibido. Se encuentran en él desde su nacimiento. Descartes razona del siguiente modo: ¿cómo puede albergar la mente limitada de un ser humano la idea de perfección o de infinitud? Todos tenemos la idea de infinitud o la de perfección, pero no puede proceder de nosotros, pues los seres humanos ni somos infinitos ni somos perfectos. Si estas ideas existen, pero no están en nosotros, debe de ser porque Dios las puso ahí. Descartes justifica que el mundo es como lo conocemos utilizando la figura de Dios, ya que Dios es un ser perfecto y bueno, no es posible que nos quiera engañar. Así que el mundo que percibimos, la res extensa, es tal y como la conocemos. Mecanicismo. En la época de Descartes se crean los primeros relojes mecánicos. Un reloj mecánico quizá no nos parezca demasiado impresionante, ya que vivimos en un mundo con smartphones, tablets y una tecnología en definitiva superior. Pero en aquel momento los relojes mecánicos fueron algo revolucionario. Que un aparato, mediante un sistema de resortes y engranajes, sea capaz de moverse casi autónomamente y con precisión fue inspirador para muchos filósofos, entre ellos Descartes. Él suponía que el cuerpo no es más que una máquina formada por Dios. En esta máquina, que es el cuerpo humano, no hay que concebir un alma vegetativa o sensitiva ni ningún otro principio de vida. El movimiento de nuestros órganos funciona mediante su disposición de la misma forma que el movimiento de un autómata proviene de sus contrapesos y de sus ruedas. Descartes nos está diciendo que podemos entender el cuerpo humano y el de los animales en términos puramente mecánicos. Y no solo podemos entender mecánicamente nuestros cuerpos, sino también el universo. Este es, según Descartes, como una gran máquina en la que el movimiento se transmite mediante sus distintas piezas. Dios inicia el movimiento y a partir de ahí el mundo se mueve mecánicamente y se basta a sí mismo para funcionar. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué nos diferencia a los humanos del resto de los animales? Según Descartes, los animales son como autómatas muy complejos y los seres humanos también. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues en que los seres humanos tenemos mente, res cogitans, mientras que los animales son solamente cuerpo o res extensa. Están programados para evitar ciertos estímulos como el dolor físico, pero en realidad no sufren, creía Descartes, ya que el sufrimiento es un contenido mental. Hoy sabemos que Descartes estaba equivocado. Los animales, al menos aquellos con sistema nervioso central, sí tienen la capacidad de sentir y sufrir. El dualismo mente-cuerpo ha tenido una gran repercusión histórica. Antonio Damasio, médico neurólogo de nuestro tiempo, escribió hace relativamente poco una obra titulada El error de Descartes, criticando precisamente esta dicotomía mente-cuerpo. El cerebro es parte del cuerpo, pensamos y sentimos con él. A Descartes le preguntaron en su tiempo, si la mente y el cuerpo son cosas tan distintas y separadas, ¿cómo es posible que se relacionen? Para hacer frente a esta dificultad, el filósofo francés ideó una explicación de los procesos físicos y orgánicos en una obra llamada Tratado del Hombre. Elaboró un gran trabajo de fisiología explicando cómo funciona la circulación de la sangre, el movimiento del corazón o la respiración. Respecto a la relación cuerpo-alma,
Se fijó en que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Todo en nuestro cerebro le pareció que estaba duplicado, exceptuando una pequeña glándula llamada glándula pineal. Llegó a la conclusión de que la unión alma-cuerpo se debería de producir en esta pequeña zona. Aunque Descartes estuviera equivocado en algunas de sus hipótesis, fue, como veis, un filósofo muy original. Diría que lo más importante de su filosofía es la pregunta: ¿qué puedo conocer con certeza? Esta pregunta supone la inauguración de la teoría del conocimiento en sentido moderno y aún no sabemos cómo responderla. Preguntas. ¿Estáis seguros de que lo que conocéis es certero? ¿Son los animales como máquinas? ¿Se puede analizar el mundo con principios simplemente mecánicos? Listo, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Perdidos? Pues, profe, pues ahí poco a poco ir desenredándome. ¿Qué dudas les deja todo lo que hemos visto sobre René Descartes y sus planteamientos? Primero, ¿qué opinan del pensamiento de Descartes? ¿Les parece interesante? ¿Les parece complejo? ¿Les parece simplemente aburrido? Parece interesante y complejo de entender ese pensamiento. ¿Qué dice Andrea? Digamos, ¿qué piensas, Andrea, sobre la opinión que tenía Descartes respecto a los animales y lo que nos diferenciaba a los seres humanos de ellos? Si estabas pendiente viendo el video. Pues en ese pedacito no entendí muy bien, porque pues se escuchaba como por rayos que el internet está fallando un poquito. Pero pues sí, está interesante el pensamiento de él. Alguno que de los compañeros que pudieron escuchar bien el video, que nos explique qué decía Descartes sobre la diferencia entre seres humanos y animales. Y, dale, María Paula. Pues, profe, no sé si entendí muy bien, pero pues él decía que los animales son cosas como externas, algo así. O sea, hemos dicho, o sea, ellas ya venían con algo como tenían que ser y lo que hacían, ¿sí? Y pues como tanto no tenían mente como para pensar y como por decir racionar, pues nosotros conocemos como seres racionales, ¿no? Y ya el ser humano era parecido en este sentido, que estaba lleno de mecanismos y de lo mismo, pero teníamos la mente y éramos cosas que piensan. Entonces, como somos cosas que pensamos, entonces somos, eso es lo que nos diferencia. Y pues siento que, pues, pasando como eso que él decía a la época, pues sigue siendo así, ¿no? O sea, sigue diciendo que nosotros nos diferenciamos de los animales porque nosotros somos seres pensantes. Pero, pues, algo así por lo, como lo que entendí más o menos. Listo. Para apoyar esa duda que quedó allí, no sé si ven este pequeño recuadro, la resolución de pronto no está tan bien. Dice las tres sustancias en Descartes o en Descartes. ¿Sí lo ven, muchachos? Bueno, supongo que sí. Listo. Hay allí lo que, de lo que decía María Paula, varias cosas. Ciertamente Descartes decía que nosotros seres humanos somos o nos define nuestra esencia el que somos sujetos pensantes, somos cosas que piensan, que lo que él denomina res cogitans o cogitans del latín, ¿sí? Cosas pensantes. Según Descartes, el universo estaba compuesto en su totalidad de tres tipos de sustancias o de cosas, ¿sí? De elementos, por decirlo de cierta manera. La res infinita o la cosa infinita, que es Dios, la cosa pensante, que sería el alma, el pensamiento, el espíritu, y la cosa o las cosas extensas, que sería el cuerpo, y no solo el cuerpo de nosotros como seres humanos, como cosas pensantes que tenemos un cuerpo, sino de todo lo que es exterior a nosotros, lo que podríamos denominar los objetos del mundo. Así como la bicicleta, una bicicleta, un esfero, un celular, ¿sí? ¿Será que uno podría atribuirle a una bicicleta
un alma? ¿Será que las bicicletas tienen res cogitans? ¿Qué dices tú, Andrea? ¿Las bicicletas tienen almas? Yo, profe, Dime. pues yo pienso que no. Sí, sí, porque no tienen pensamiento, ¿sí? Una bicicleta no dice pienso, luego existo. O bueno, hasta el momento en compañía de las ciclas no me ha pasado eso. Yo creo que me sale una bicicleta con eso si me vuelvo loco. Las bicicletas no tienen pensamiento, son cuerpos. Res extensa. ¿Qué quiere decir cuando Descartes habla de res extensa? Son sustancias que ocupan un lugar en el espacio, como cuando nosotros hablamos en química o en biología de la materia. La materia es algo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, digamos, este celular que tengo acá, no sé si lo están viendo, este celular ocupa un lugar en el espacio, este libro también, ¿sí? Entonces, si yo pongo este libro en la mesa, no puedo poner un libro, otro libro, en el mismo lugar exacto en el que él está, porque pues ocuparía un lugar en el espacio, entonces este segundo libro tendría que estar encima. Bueno, sencillo, eso no tiene mucho enredo. Para Descartes esas son la mayor parte del mundo sensible, del mundo exterior, está hecho de eso, de res extensa, cosas exteriores al ser humano que son materiales, que no tienen pensamiento. Y él decía, los animales no tienen pensamiento. Algo que es muy debatible, dígale usted eso a un animalista hoy en día y le dice, usted es un especista, usted es un bárbaro que no entiende sobre los derechos de otros seres que no sean humanos, ¿sí? En cambio, incluso esa distinción entre animales y seres humanos podría ser ofensiva de alguna manera. ¿El ser humano no es acaso también un animal? Somos animales. De hecho, los antropólogos por eso hablan de seres humanos y seres no humanos. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Porque nosotros no dejamos de ser animales. Hacemos lo mismo que los animales. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. ¿Qué es lo que tenemos de especial entonces? ¿Mm? Y pues hay un dicho que dicen que los animales a veces son más inteligentes que nosotros, los seres humanos. Y pues yo no estoy de acuerdo ¿con quién? Se me olvidó, se me pasó. ¿Con Descartes? Eso, con Descartes, pues porque los animales sí tienen pensamiento. ¿Qué es Sofía? Es que, pues, he escuchado que dicen también que, pues, lo único que le falta a un animal es como poder hablar como tal como nosotros los humanos, ¿sí? En el Pues caso de para los perros, poderse, exactamente, o sea, yo creo que a un perro le faltaría solamente hablar como para ser casi igual que un ser humano. pero, pero mi papá dice que es mejor que no hablen porque los perros de la calle como que después Qué sale pecado, eso sí, sí, ¿cierto? ¿Verdad? Va a ser como tipo un indigente. O sea, como cuando uno va por la calle y los indigentes empiezan a pedir monedas o comida o algo así, pues a uno le va a pesar. Entonces, si a uno le va a pesar con un indigente, es mejor que pues no será hablen. con un perrito. ¿Qué dice Profe, Michael? y yo ahí tengo algo que, pues, o sea, yo no estoy en contra de nada de lo que están diciendo ni nada, solo es mi opinión, ¿no? Pero pues digamos que la diferencia entre pues, los animales, obviamente, y los seres humanos, entre comillas, o sea, los seres que piensan, o sea, digamos que un perro piensa, sí, es verdad, un perro piensa, a un perro se le puede entrenar y se le puede educar, exacto. Pero digamos que un perro no tiene tipo, no sería la conciencia, sino o sea, como el desarrollo, o sea, como tipo la evolución, algo así, como para, pucha, o sea, sí es verdad, ya me confundí. No, Ah, no, pero no, de que me confundí, profe. está muy bien, Michael. Hoy está usted tratando de llevar la reflexión más allá. Profe, Pero me... yo tengo algo, Listo. Entonces, perdón. tengo una apreciación respecto a lo que dice Michael, que me parece, y luego María Paula. ¿Listo? Eh, sí, uno podría decir, tal, no sé si tal como pensamiento o operaciones mentales del tipo que hacemos los seres humanos, como raciocinios, silogismos, argumentación, pues en los animales difícilmente, quién sabe, ¿sí? Puedan verse. Pero hay algo que uno podría cuestionar, ¿será que los animales tienen conciencia? ¿Saben que ellos existen como un ente separado de los demás?
como cuando un ser, digamos, como cuando un ser humano, un bebé, se mira en un espejo y se reconoce y dice, eso es un momento definitivo en la vida de cada persona, de cada ser humano. En ese momento en el que usted siendo un niño, un bebé, se mira en el espejo y comprende que el que está frente a usted no es otra persona, sino que es usted, solo que es su reflejo. ¿Sí? Eso supuestamente es un test que se hace en biología, en etología, en ciencias, para determinar el grado de conciencia de los seres. Y los seres humanos no nos sorprende, los seres humanos no somos los únicos que aprobamos ese test. Hay otros seres que lo aprueban, es decir, que entienden que lo que ven en ese reflejo no es otro gato, no es otro perro, no es otro delfín, no es otra cacatúa, no es otro chimpancé, sino que es ellos mismos, ¿sí? Entonces uno podría decir, tal vez hay cierto grado de conciencia. ¿Qué animales lo aprueban? Creo que los delfines lo aprueban, creo que ciertos loros lo aprueban, los gatos creo que no lo aprueban. Usted ponga un gato frente al espejo, de pronto al principio lo que reacciona es como cree que es un gato enemigo en su territorio y demás, lo ataca, y al ver que no hay ningún resultado, lo ignora. No sé si han visto ustedes eso. Yo coloco a mi gata en el espejo, profe. ¿Y Yo qué la pasa? coloco ahí, eso empieza, y o sea, esa rayita, o sea, el ojo, o sea, cuando se le ancha, porque ya quiere atacar y se le empiezan a anchar esos ojos y piensa, no, quíteme acá y me empieza a rasguñar para que la baje, qué pecado. Sí, Como una película de Garfield. sí, no la he visto. ¿Qué sucede en la película? Pues que él se pone a hacer muecas y como que se ataca pero él va haciendo eso y pues después se va reconociendo y pues algo así, ¿no? Y pues me gustó pues esa pregunta de Michael, está súper buena, de la conciencia. Profe, es que incluso mi hermana, pues ella me dijo que había leído que cuando uno coloca un gato al frente de un espejo, o sea, no es como tal capaz de verse a sí mismo, o sea, el reflejo. Ujú. Pero pues yo pienso que no es así, o sea, ¿cómo no va a ser posible que se vea? ¿Qué dice María Paula? Ahora sí, qué pena contigo. Te escuchamos. Pues, profe, yo también estoy como muy de acuerdo con lo que dice Michael. Yo siento que los animales sí razonan, pero no de la misma forma que razona un ser humano. Y nos podemos dar cuenta que muchas veces los perros, digamos, que muchos dicen, ay, no, para que su perro coja un periódico, muéstreselo, y el perro, o sea, a veces les pegan, y entonces no, el perro cuando ya eso ya sabe que con eso le van a pegar, y se queda quieto. Entonces, es como una forma que razonan los perros, ¿sí? Y pues muchas, o sea, los niños pegaron con eso, y pues ellos sí saben que con eso le pueden pegar, pero también saben que sirve para más cosas. O sea, el perro como que, mm, ay, me está haciendo bolas. O sea, los seres humanos razonamos y los animales, y los seres vivos, todos los seres vivos razonamos, pero no de la misma forma. Yo siento que es como cuando un bebé pues no va a razonar igualmente que un adulto, y puede tomarse en cuenta también con los animales. Ellos no van a razonar de la misma forma, y entonces cuando él dice que los seres, los animales no piensan, no estoy de acuerdo, porque se ha demostrado que sí piensan. Hay chimpancés que a veces saben hablar lenguas de señas, están los perros guías, están los perros antiexplosivos. Son perros que aprenden y que razonan y que se han entrenado para ciertas cosas. Entonces, de cierta modo sí tienen pensamiento y sí razonan, pero no de la misma forma. Y en la parte de lo del lenguaje, puede que nosotros digamos ellos no pueden hablar. No, ellos sí se comunican, pero no de la misma forma que nosotros. Los delfines se comunican mediante ondas. Los perros se comunican mediante ladridos. Así como un niño como un bebé se comunica con el llanto, somos seres humanos, pero no entendemos muy bien eso, porque el bebé cuando él llora, uno sabe, o está incómodo, o tiene hambre, o cualquier cosa, y siento que es como todo como un proceso. O sea, eso es como lo que yo pienso. Listo, María Paula. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Es que uno lo que a veces intuye de todas estas cuestiones, de todos estos pensadores, es que es el típico antropocentrismo, ¿sí? Poner el ser humano en el centro de todo. Y entonces todo aquello que... Todo se tiene que interpretar en clave del ser humano, ¿sí? La única forma de pensamiento válida, racional, superior, necesariamente es la del ser humano, pero entonces eh, estamos dejando de lado otras formas posibles de, entre comillas, pensar o experimentar ese tipo de cosas, de experimentar el mundo, la realidad.
¿sí? No necesariamente el mundo, tal como lo conocemos, tiene que expresarse a través de los 5 sentidos que nosotros tenemos, ¿sí? Puede que eventualmente exista una forma de vida, incluso ya las hay, que tenga un sexto sentido o tenga un sentido menos, o como los murciélagos. Pensemos cómo experimenta un murciélago la existencia en su mente, entre comillas, en su encéfalo, a través de ondas, de ecolocación, ¿no? En lugar de vista. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno lo piensa en ese sentido más amplio, como que se abren nuevas posibilidades. Eh, pero obviamente pues es un producto de la época del pensamiento de Descartes, poner por encima de la experiencia de los demás seres vivos la experiencia del ser humano, como si fuéramos nosotros la cima, lo más elaborado. Y obviamente hoy en día nosotros sabemos que tampoco es tan sencillo y que incluso muchas veces nosotros con todas esas herramientas y facultades superiores somos más salvajes que los mismos animales. Somos la única especie que mata por placer, por ejemplo. O bueno, los gatos supuestamente también juguetean con su presa y demás, se matan el ratoncito y lo dejan después botado. Pero quiero decir, ninguna otra especie o ser vivo llega a un nivel de barbarie tan grande como el ser humano, algo como la Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas. Uno lo piensa y como que se da cuenta de que en realidad el más salvaje de todos hasta cierto punto es el ser humano. Pero esto ya es materia de filósofos posteriores a Descartes. Acá estamos en el siglo XVI, XVII, los años 1600, como dice esa salsa para retomar con el inicio de la clase y ir cerrando. Estamos en los años 1600 y la razón es la que está dominando, ¿sí? Y hay una fe en la razón, y la razón nos permite llegar a la verdad a través de la ciencia. Y eso fue lo que Descartes fundó, ¿sí? Eso es lo que se llama el racionalismo cartesiano. Si alguna vez en una universidad, en una facultad de humanidades o ciencias sociales, alguien les habla de esa vaina, que el racionalismo es cartesiano y que la modernidad y que la fe en las ciencias, pues ustedes ya sabrán de dónde viene todo esto. De Descartes, su desconfianza en los sentidos y su confianza en la razón como la única o el único medio válido en el ser humano, la única facultad que nos permite llegar al conocimiento y la verdad. Eso es lo que propone Descartes. Y más allá de la duda metódica y decido que estoy despierto o estoy dormido, eso es lo que yo quiero que ustedes guarden en su disco duro, y es como el inicio de la filosofía moderna, ¿sí? Poner a la razón como el único medio capaz de orientarnos en la búsqueda de la verdad, pero no la razón en bruto, sino la razón con un método. Eso fue lo que legó René Descartes. Posteriormente, otros filósofos hacia el siglo XIX, XX, cuestionaron mucho lo que decía Descartes, ¿sí? Sobre todo cuando se dieron cuenta que en el siglo XX, a punta de razón y desarrollo científico, se creó algo así como cosas, por ejemplo, por poner un ejemplo simplemente, como la bomba atómica, ¿sí? 500 años, 1000 años de razón, de descubrimientos, de ciencia, nos llevaron a esto, a crear una bomba atómica para matarnos entre nosotros. ¿Será que la razón está en crisis de alguna manera? Pero bueno, eso ya es algo mucho más posterior. Espero que lleguemos a ese punto en nuestro curso de filosofía moderna. Pero bueno, Descartes, iniciador de la filosofía moderna, por eso es tan importante. Y ya con eso pues cerramos, muchachos, la clase por el día de hoy. La próxima clase, una pequeña... Me está entrando una llamada de su directora de curso precisamente. ¿Me permite un momento? Aló. Hola, profe Arcelia, ¿qué más? ¿Cómo se encuentra? Qué bueno. Bien, profe. Bien, acá pues con la familia. Sí, sí, porque sí, este tercer pico está complejo, cuidándonos. Sí, señora. Señora. No, pero yo no oriento ética en 11, yo oriento ética en 10º. En 11 estaba el profe Freddy. Mm. Hola muchachos, ¿cómo están? No.
Tranquila, profe. Muchachos, ¿alguien de casualidad entendió el punto 3 de química de la segunda entrega? Un gusto, profe, hacerle que gusto escucharlo y cuídese, por favor. Estamos entonces ay, una belleza, un muchacho muy correcto. Sí, correcto. Sí, correcto. Y eso, profe, que a su merced le camina. Yo me he dado cuenta que los muchachos le meten la ficha a sus materias. Porque hay otros que con esta cosa del idioma se hacen los locos, la mayoría en todas las materias. Y eso ponerlos a hacer cualquier cosita es una pandera. Pero bueno, sí, de otras maneras no. No, señora, es de verdad. ¿Ese es ese? Sergio Parra. No. Mm, sí. Es que son muy conchudos. Se aprovechan ahí de la norma para interpretarla a favor. No, eso no es así. Sí, claro. No es Steven Prieto. Es Steven Prieto, el de química. Sí, sí, Steven Prieto. Sí. Sí, tiene que ser. Porque Sergio Parra es el de 11º. Mm, sí, a mí también me ha estado insistiendo. Incluso creó un grupo con los docentes, con el coordinador, para que leéramos las notas. Mm, sí, fue como de mal gusto. No, pero igual, de entrada, él ya con notas, digamos, en materia también le quedaron, creo que una o dos por debajo de cuatro. Entonces ahí ya no apunta para eso. Y aparte hacerle una aclaración que si quiere alguien aplicar algo tiene que al menos haber cursado el año anterior completo, porque si yo no hubiera pensado eso y la verdad es que los muchachos ahí, con lo facilistas que son, ven es el atajo siempre. Hacer menos y terminar a cumplir. Eso es lo que les gusta y eso no es así.
la dejo que estudie clase con Oscar, y ya estábamos terminando. Ah, tranquila, que esté muy bien, profesor. Chao. ¿Qué más, muchachos? Qué pena con ustedes. Está haciendo mucha calor. Sí, por acá también en Bogotá. Sí, se extendió un poquito la conversación con la profe Arcelia. No sé si estén todavía allí, Sí, profe, que está bien. Sí, profe. Acá estamos los filósofos. comiendo, pero aquí estamos. Sí, ya va siendo ahorita el almuerzo. Acá también ya están fritando la carnecita. De hecho, ya me despertaron el apetito. Ya para finalizar, ¿queda alguna duda con respecto a lo que hemos discutido el día de hoy? No, señor. Jordi, Julián, Duan, el punto 3 de Ay, química, no. ¿todo lo tienen claro? Los muchachos de química los tienen desvelados. En filosofía, la clase de Descartes. Supongo que no hay más dudas, entonces pues de momento daríamos por finalizada la clase. ¿Listo? Gracias, profe, que está muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes por la Gracias, atención. profe. Que estén muy bien, se me Luego, cuidan. buenas, profe. Bueno, Luego. muchas gracias. Adiós. Chao.